Hola y bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy hablaremos sobre la época del Bogotazo en Colombia. Este evento histórico tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad del país y es importante comprenderlo para entender la historia de Colombia. La década de 1940 en Colombia estuvo marcada por importantes cambios políticos y sociales. Durante este periodo, el país estaba en transición de un sistema político tradicional basado en partidos políticos conservadores y liberales hacia un sistema más democrático y participativo. En este contexto, surgió Jorge Eliezer Gaitán como un líder político carismático y popular que representaba una nueva generación de políticos progresistas y reformistas. Su discurso y sus propuestas políticas atrajeron a una amplia base de seguidores, especialmente entre los trabajadores, campesinos y sectores marginados de la sociedad. Sin embargo, esta nueva era política también estaba marcada por la polarización y la corrupción. Muchos de los partidos políticos tradicionales y los grupos de poder económico vieron con desconfianza el ascenso de Gaitán y temían que sus propuestas representaran una amenaza para sus intereses. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político colombiano de gran importancia en la historia del país. Nacido en la década de 1880, comenzó su carrera política en la década de 1930 como abogado y defensor de los derechos de los trabajadores y los sectores marginados de la sociedad. A lo largo de su carrera política, Gaitán se convirtió en un líder carismático y popular, conocido por sus discursos llenos de pasión y su compromiso con la justicia social. Su propuesta política se centraba en la reforma agraria, la educación, la salud y la protección de los derechos de los trabajadores. Gaitán también fue un crítico férreo de la corrupción y la opresión política, y su liderazgo y sus propuestas lo convirtieron en una figura polarizadora y controvertida en la política colombiana. Sin embargo, su popularidad y su base de seguidores creciente lo convirtieron en una amenaza para los grupos de poder político y económico establecidos. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia. Gaitán, quien era un líder político muy influyente y popular en Colombia, estaba caminando por las calles de la ciudad cuando fue asesinado. Las circunstancias del asesinato de Gaitán son objeto de debate hasta el día de hoy, y no se sabe con certeza quién fue responsable. Algunas teorías sugieren que fue obra de un grupo de conspiradores políticos o de intereses económicos, mientras que otras apuntan a un acto solitario por parte del asesino. Lo que sí es cierto es que el asesinato de Gaitán tuvo un impacto profundo en la sociedad colombiana. En las horas y días siguientes a su muerte, las calles de Bogotá se llenaron de violencia y conflicto, con incendios y saqueos en los negocios y edificios públicos. Este periodo de violencia es conocido como el Bogotazo y marcó el inicio de una época de conflicto y violencia en Colombia que duró décadas. Desde su asesinato en 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas y especulaciones. Algunas de estas teorías sugieren que su muerte fue resultado de un complot político, mientras que otras apuntan a intereses extranjeros, incluyendo la influencia de la CIA. La teoría de que la CIA mató a Jorge Eliezer Gaitán es una conspiración que ha circulado durante décadas en Colombia. Según esta teoría, la CIA habría asesinado a Gaitán porque representaba una amenaza para los intereses estadounidenses en la región. Sin embargo, esta teoría no está respaldada por evidencia sólida y ha sido desmentida por expertos e investigaciones oficiales. En realidad, el asesinato de Gaitán fue perpetrado por un solitario pistolero llamado Juan Roa Sierra, y no fue el resultado de un complot o una conspiración internacional. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 provocó una de las mayores crisis políticas y sociales en la historia de Colombia. La muerte de Gaitán generó una serie de reacciones violentas y descontroladas en Bogotá y en otras partes del país. En Bogotá, la reacción inmediata fue una ola de saqueos, incendios y disturbios conocidos como el Bogotazo. La violencia se extendió rápidamente a otras ciudades, como Cali y Barranquilla, y las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles se encontraron desbordadas ante la intensidad y la magnitud de los disturbios.
Además de la violencia, también hubo un aumento significativo en la polarización política y en el descontento social, con un creciente número de personas exigiendo reformas políticas y sociales. La muerte de Gaitán también alentó el surgimiento de movimientos políticos y sindicales más militantes y la creciente desconfianza en el sistema político y en las instituciones gubernamentales. En el resto del país, la reacción a la muerte de Gaitán fue menos intensa, pero no menos significativa. En muchas regiones rurales, el descontento social y la polarización política se intensificaron, y muchos líderes locales comenzaron a explorar nuevas formas de organización y resistencia. El Bogotazo, la reacción violenta al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, tuvo impactos a largo plazo en Colombia. Uno de los impactos más significativos fue el aumento de la violencia y la inseguridad en el país. La violencia y los disturbios provocados por el Bogotazo sentaron las bases para una época de conflicto armado y violencia política que duraría décadas. Además, el Bogotazo contribuyó a la polarización política en Colombia. La muerte de Gaitán y la reacción violenta a su asesinato intensificaron la división entre los diferentes grupos políticos y sociales en el país. La polarización política se intensificó aún más en los años siguientes, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, cuando se desarrollaron conflictos armados y tensiones políticas cada vez más intensas. Otro impacto a largo plazo del Bogotazo fue el debilitamiento de las instituciones gubernamentales y la erosión de la confianza en el sistema político. La respuesta violenta y descontrolada de las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles a los disturbios del Bogotazo contribuyó a la creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales y al aumento de la percepción de la impunidad y la corrupción. El Bogotazo es un evento importante en la historia de Colombia que tiene mucho que enseñar sobre la importancia de la paz y la convivencia pacífica entre las diferentes comunidades y grupos políticos. La violencia y los disturbios que se desataron después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán son un recordatorio de la fragilidad de la paz y de la importancia de trabajar juntos para mantenerla. Además, la época del Bogotazo también nos muestra la importancia de la responsabilidad y el liderazgo en tiempos de crisis. La respuesta violenta y descontrolada de las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles a los disturbios es un ejemplo de lo que sucede cuando las instituciones no actúan de manera responsable y efectiva. Otra lección importante que podemos aprender de la época del Bogotazo es la importancia de la comunicación y el diálogo. La polarización política y la división que se intensificaron después del asesinato de Gaitán son un recordatorio de la importancia de escuchar y entender las perspectivas y opiniones de los demás para poder trabajar juntos hacia un futuro más pacífico. Esperamos que este video haya sido informativo y les haya brindado una visión más clara sobre la época del Bogotazo y su impacto en la historia de Colombia. Agradecemos a todos los espectadores por dedicar su tiempo a ver este video y esperamos que hayan encontrado valiosa información y conocimiento. Si tienen alguna pregunta o comentario adicional, por favor no duden en contactarnos. Agradecemos de nuevo su interés y esperamos verlos nuevamente en futuros videos. Gracias por ver.